Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. A esta hora en el programa, cada semana nos detenemos en detalle en observar y analizar la estructura, la cartera y la filosofía de un fondo de inversión. Esta tarde vamos a fijarnos en un fondo mixto flexible que en lo que va de año renta algo más de un 5%. Se trata del Inverglobal de la gestora Renta 4, pero asesorado por José Caturla, que cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo de la inversión. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Rocío. Bueno, es un fondo que es un mixto flexible, como hemos dicho, es global, puede invertir una parte a través de otros instrumentos de institución colectiva, a través de otros fondos de inversión, también ETFs, una parte directa en renta variable, también puede tener una parte directa en renta fija, puede invertir en divisas, tener exposición a materias primas, es un todoterreno, ¿no? Así es un fondo que recoge un poco la experiencia de los últimos 37 años en el mercado y sí, es un fondo que puede tener un poco de todo, pero la definición es mixto global conservador, ¿eh? El perfil que le asigna la gestora, de acuerdo con los criterios de CNMV, el perfil de riesgo es un 3 entre la escala de 1 a 7 en este momento, ¿no? Y a nosotros el fondo nos gusta definirlo como un preservador de capital, ¿vale? No se trata de ser el fondo que más corre, pero sí el que cuando vienen las curvas sabes que no te vas a salir, ¿no? Ese es un poco el perfil, que es un poco lo que hemos estado haciendo. Y tiene todo lo que tú has comentado y has mencionado. Y han venido curvas, ¿no? Sobre todo en lo que llevamos de ejercicio hemos visto un poco de todo. El panorama está bastante revuelto. Hoy mismo nos hemos levantado con ese revés judicial a esos famosos aranceles de Trump, pero una vez que uno indaga un poquito más y ve que todavía hay margen, pues parece que todo se está disipando, ¿no? El efecto inicial. Dada la coyuntura que tenemos en los mercados, con esa reacción en V en las bolsas después del famoso día de la liberación, con el foco de los inversores muy centrado en el mercado de deuda, por ese 5% que cada vez que se toca en los bonos americanos pues saltan chispas. ¿Cuál es la configuración que ahora mismo tiene en cartera, grosso modo? ¿Qué pesos tiene? Vamos a ver, yo haría alguna matización y entramos ahora en la composición, por supuesto. Yo lo primero que diría es que incertidumbres las ha habido siempre. Yo llevo 37 años en esto y, como digo, y cada año que empieza, si te pones a averiguar, siempre ha habido saltos. Lo que yo creo que no se debe ni se puede hacer nunca es gestionar ninguna cartera ni ningún fondo mirando en las noticias que salen cada día, porque de ese modo vas siempre detrás del caballo, en lugar de llevar tú al caballo, es el caballo el que te lleva a ti, ¿no? Entonces, dicho eso, este tipo de sustos, de variaciones, los hemos tenido siempre de un modo u otro, ¿no? Es cierto que este año pues está siendo un año bueno, pues interesante, por llamarlo de algún modo. Ha habido muchas curvas y es verdad que las decisiones, sobre todo las decisiones arancelarias del presidente Trump, pues hombre, han introducido una volatilidad añadida al mercado, ¿no? Nosotros en la rentabilidad que tenemos a falta de 2 días para el cierre, nosotros es un fondo que valora en D+2, o sea que lleva 2 días de retraso en la valoración. No sé, la última valoración que yo tengo de la gestora es justamente un 6% para el mes de mayo, para el 26 de mayo. Pero nosotros tenemos una composición de cartera normalmente en torno a un 50% en renta variable y a aproximadamente 40-45% en renta fija, estando lo otro en tesorería. Es un fondo que no está apalancado en absoluto, para nada. Es un fondo muy sencillo de entender. Tiene ETFs, tiene otros fondos de inversión y tiene algunas exposiciones en valores directos por motivos muy especiales. Ahora mismo, de esa exposición que decíamos del 50% y que es donde hemos estado hasta hace, pues yo diría que hace unos días, ahora un par de semanas, hemos bajado la exposición, hemos ido un poco en contra del mercado. Ahora mismo estamos en torno a un 42-43% de exposición a renta variable
43,32 exactamente es con el dato que tengo aquí. Y básicamente el motivo ha sido pues porque por esa recuperación en V. Ni creemos que el mundo se va a hundir cuando aparecen los aranceles y cuando aparecen todas las malas noticias, ni creemos que todos los problemas se hayan resuelto porque un juez en Estados Unidos haya dictado una orden que puede volverse en cualquier momento, ¿no? Entonces nosotros siempre preferimos fijarnos en la situación de los mercados, en si están caros, si están baratos, y como es lógico, en los resultados empresariales. Y ahí es donde vamos, ¿no? Los resultados fueron buenos, sobre todo en Estados Unidos, han sido claramente mejores a lo que se estaba esperando, y nosotros pues aprovechamos esa subida, por decirlo así. Ahora que creemos que ya han subido bastante, pues estamos un poquito más conservadores, que es ese 43%. De ese 43% en renta variable, pues hombre, ahora mismo estamos quizá un poquito más largos en Europa que en los propios Estados Unidos, parejos, ¿vale? Mitad y mitad. Y luego tenemos una pequeña exposición a mercados emergentes, ¿no? Nosotros, contrariamente a lo que mucha gente está opinando ahora, creemos que Estados Unidos está probablemente es más interesante la posición que pueda tener ahora, sobre todo si experimenta algunos recortes, que es lo lógico. Cuando hay movimientos tan fuertes al alza, pues luego también los hay a la baja. Pero todo el mundo se ha vuelto o se está volviendo, y todos los analistas, hacia Europa, que efectivamente tiene muchos valores con buenos resultados y a precios interesantes, pero creemos que en Estados Unidos hay oportunidades. Lo que pasa es que hay una variedad muy superior, ¿no? Hay una disparidad muy superior. Hay que llevar mucho cuidado cuando se dice que la renta variable americana está muy cara, porque yo creo que está cara si se coge el S&P 500 como tal, pero si se quitan los tecnológicos y si tú haces por ejemplo, el PER del S&P equally weighted, con peso similar para todos los valores, o del Dividend Aristocrats, que es otro índice, pues creemos que ahí hay oportunidades muy interesantes. Yo creo que hay que ser selectivo, y ahí es donde estamos. Básicamente ahora mismo estamos mitad y mitad entre Estados Unidos y Europa, y probablemente nuestra próxima subida sea más en Estados Unidos que en Europa, manteniendo un porcentaje pequeño entre un 5 y un 5-10% entre emergentes y Japón, que también creemos que hay que tener algo. Ese es un poco el funcionamiento, Rocío. En esa mitad que tiene en Europa, sí. España, le quería preguntar por la bolsa española, porque este año es de las líderes. No sé si tienen en cartera algún fondo específico de renta variable español, o si tiene alguna posición directa en alguna cotizada de nuestro país. Pues vamos a ver, te cuento. Nosotros en general, nuestra filosofía de nuestro fondo no es sobreponderar o invertir en España de un modo excesivo. De hecho, en nuestro benchmark de referencia no tenemos más que un 5% en España, ¿vale? Porque pensamos que también es verdad que muchos inversores, la exposición que quieran tener a España ya la tienen ellos directamente. Bien. Dicho eso, nosotros ahora mismo tenemos una posición en directo en España, en un valor, en Indra, pero ojo, no es porque Indra nos parezca un valor que sea mejor o peor que otros, sino porque nosotros, una de las posiciones más fuertes y que mejor nos ha ido y que más nos ha ayudado desde hace ya 1 año y medio, 2 años, no de ahora, ha sido un posicionamiento en defensa. Ahora mismo todo el mundo está encantado con la defensa europea. Nosotros entramos en defensa europea cuando, por todos los criterios de ESG, era valga la expresión, era un poco yuyu, ¿vale? No se podía entrar en defensa. Nosotros en aquel momento metimos un porcentaje alto de defensa española. Y curiosamente, ahora empiezan a salir ETFs en España, en Europa, de defensa, pero en aquel entonces no lo sabía. ¿Qué hicimos nosotros? Pues que hicimos un ETF sintético equally weighted, que básicamente es coger las 10-12 industrias o empresas de defensa en toda Europa y ponerles un porcentaje similar a todas ellas. Y ahí es donde entró Indra, ¿no? En cuanto a fondos en directo, nosotros hay fondos excelentes en renta variable española, como todo el mundo conoce, como todo el mundo sabe.
hablar de uno frente a otro pues parecería un poco, no sé si sería un poco sesgado. Nosotros ahora mismo estamos vía futuros, es o vía ETF, mejor dicho, es como estamos. Hemos tenido el fondo de Magallanes, que nos parece un fondo excepcional. Ahora mismo no lo tenemos, pero es posible que volvamos a incluirlo, ¿vale? Y justo a ese pues hay otros fondos, ¿no? En Avante hay fondos excelentes de renta variable española, en fin, hay distintos. Pero no es el punto fuerte nuestro en la renta variable española, no es donde más nos centramos. Hablemos de renta fija un poco. Ahora mismo todo el mundo está mirando, como decía antes, al bono estadounidense. Hemos visto en las últimas semanas ciertas dificultades, escasa demanda que ha llamado la atención por parte a la hora de colocar Estados Unidos y también Japón bonos a más largo plazo. Estamos viendo repunte en los rendimientos de estos dos países principalmente, que son los que más se están mirando en estos instantes, aunque el tema del elevado endeudamiento es una cosa prácticamente común a nivel global, pero ¿hasta qué punto está preocupado por esta situación en el bono americano y en el bono japonés? Bueno, vamos a ver. El bono americano, o sea, el déficit japonés todos lo conocemos y el déficit americano también. El déficit americano para mí es el verdadero elefante en el jardín, ¿no? Es el que de verdad hay que seguir, porque es el que de verdad a medio largo plazo, ojo, ¿no? Yo no estoy hablando de este verano ni dentro de... Pero a medio largo plazo todos los expertos y todos los economistas lo dicen, el problema del déficit en Estados Unidos es un problema muy grave y es un problema muy serio, ¿no? Que cada uno de los presidentes intentan atacar de un modo, pero evidentemente como no es un problema o en principio no era un problema a corto plazo, bueno, pues se le va dando patada para adelante. El problema es que los largos plazos se acaban convirtiendo en medios y un buen día se convierten en cortos plazos, ¿no? Entonces, el bono americano yo soy, vamos a ver, la palabra preocupado parecería que da miedo. No, yo no quiero transmitir miedo, pero sí que creemos que hay que estar muy atento y desde luego lo seguimos muy de cerca. En cuanto el bono americano a 30 años se va por encima del 5 poco, o el 10 años está entre el 4,5 y 4,75, se encienden las luces rojas y evidentemente hay jugadores fuertes que yo estoy convencido que entran a mantener y a evitar que se disparen las rentabilidades, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo van a poder conseguir? Pues ese es el problema, que con los déficits actuales que hay y en crescendo, el problema parece que va a peor, no va a mejor, ¿no? Entonces, ese para mí es el verdadero problema a medio y largo plazo, los volúmenes de la deuda americana y en todos los países en general. En Japón lo que ha pasado es que se han pasado muchos años con tipos muy, muy bajos y entonces las instituciones japonesas lo que hacían era compraban el bono americano. Curiosamente, Japón ha sido uno de los mayores compradores y el mayor tenedor de bonos americanos durante mucho tiempo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que cuando en Japón han empezado a repuntar la inflación y han empezado a repuntar los tipos de interés, pues los propios inversores japoneses se están volviendo a su moneda habitual, al yen. ¿Y eso qué hace? Pues hombre, eso, aparte de subir, de que suben los tipos en Japón por la inflación y por el déficit que ellos propios tienen, lo que sí que hace es que agrava un poco el problema de la emisión de deuda en Estados Unidos, porque claro, si la Fed no compra, si el mayor comprador deja de comprar o compra menos, si otros compradores tradicionales como ha sido China o como han sido otras entidades pues han dejado de comprar, pues yo creo que hay un problema serio en la deuda americana. Hay un problema serio que a medio plazo hay que seguir muy de cerca. Desde luego nosotros estamos cortos de duración, no tenemos deuda americana, tampoco tenemos duraciones largas en Europa, sobre todo porque creemos que ahora mismo la relación entre la rentabilidad que ofrecen y el riesgo que se asume pues no se paga, ¿no? Entonces nosotros preferimos estar en duraciones más cortas, 2, 3 años, 4 años, y bueno, y ahí estamos más cómodos, sinceramente. Si hay que asumir más riesgo, creemos que hay que asumirlo antes en renta variable
bueno, que por lo menos asumes riesgo, pero por lo menos tienes un upside mayor, ¿no? En renta fija somos más conservadores. Estamos prácticamente llegando al ecuador de este ejercicio, encarando prácticamente junio. No sé qué espera de la segunda parte de este año. Bueno, hay mucha gente que dice sell and may, el refrán dice sell and may and go away, ¿no? Vende en mayo y cierra la cartera. Si nos fijamos, esto ha sido un error garrafal en los últimos muchos años, ¿no? O sea, nosotros no creemos que eso sea así. Nuestra opinión no es fácil. Nosotros somos más inversores de medio o largo plazo. En el corto plazo es más que invertir, es un poco jugar al casino, a la lotería, ¿no? Pero bueno, hombre, vamos a ver. Yo creo que hemos tenido una gran volatilidad y hemos visto fuertes subidas y fuertes bajadas en el comportamiento de los mercados. Sí. Y yo creo que vamos a seguir teniendo esa volatilidad, se va a mantener, ¿no? De aquí a fin de año, yo soy moderadamente optimista. De todas formas, yo tengo un sesgo positivo, ¿no? Pero yo soy moderadamente optimista. Yo creo que los mercados deberían de cerrar por encima de donde están ahora, salvo catástrofe que no se prevé, ¿no? Pues, pero yo creo que de aquí a fin de año deberíamos de cerrar por arriba. Pues nos quedamos con ese moderado optimismo, como dice José Caturla, asesor del fondo Inver Global. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes. Un placer y a vuestra disposición. Un saludo a todo el mundo.